Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, estamos nuevamente en un programa de corresponsales de los derechos humanos, un programa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que trabajamos todos los días martes a las 12 del día. ¿Qué es este programa? Conversamos con diferentes personas que vienen de todo el mundo en el ámbito de la memoria y los derechos humanos y los invitamos un poco a saber qué está pasando en esta crisis sanitaria, pero también a conocer lo que hacen en este periodo, pero también lo que han hecho con anterioridad. Este espacio pertenece a una nueva forma de conectarnos con ustedes, con la gente, que están desde sus casas, algunos que han podido quedarse en confinamiento, otros no lo han podido hacer porque tienen que trabajar, pero ha sido una forma en que el Museo de la Memoria ha tenido que estar trabajando en una modalidad de teletrabajo para poder llevarle a todos ustedes información. Yo los invito a que entren siempre a www.conectadosconlamemoria.cl, que es un espacio donde tenemos exposiciones, tenemos material para niños, tenemos películas como una especie de Netflix, donde ustedes pueden también acceder a un montón de material. Y es que es muy importante que la memoria, los derechos humanos, sean parte de este momento en donde tenemos también que tener mayor reflexión. Son estos momentos de confinamiento donde se producen a veces algunas violaciones a derechos humanos, por lo tanto estamos muy preocupados y vigilantes, y tratar también de dar espacios de reflexión. Bueno, yo quería contarles que hoy nos vamos a ir a Guatemala, porque vamos a conocer, déjenme presentarles a una persona muy importante. Él es Julio Solórzano, él es coordinador del Memorial para la Concordia en Guatemala, un muy buen amigo del museo. No nos conocemos en vivo, presencialmente, pero ha sido súper importante tener este espacio para poder conocer a estas personas. Bienvenido, Julio. No sé si estás ahí prendiendo tu micrófono. Julio, ahí. Ahí está, Julio. ¿Cómo Hola, estás? hola Paola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes de presentarte un poco de tu currículum, tú tienes me contabas en la pre-entrevista que tienes una relación súper fuerte con Chile. Si nos cuentas eso un poco para ver que conoces un poco nuestra realidad. Mira, yo estudié 5 años en la Unión Soviética, en la Universidad Patricio Lumumba, del 66 al 71. Ahí conocí a quien sería mi primera esposa, Clara Ureta, del puerto de San Antonio, en Chile. Nos casamos después y tuvimos un hijo. Pero te quiero mostrar una foto, porque después de la Unión Soviética me quedé un año en Suecia y formamos una organización de solidaridad con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y voy a poner frente a la cámara la fotografía del discurso inaugural. Ahí está. Perfecto. En Estocolmo en 1972. Y mandábamos médicos y medicinas al gobierno de la Unidad Popular. Después yo viajé a Chile, etcétera, y después nos tocó, yo vivía en México, nos tocó recibir al numeroso exilio chileno que se incorporó a la vida de México y que fue, por cierto, una incorporación muy venturosa y provechosa para México, porque venían una serie de gentes muy importantes, no solo militantes políticos y derechos humanos, sino profesionistas, etcétera. Algunos se quedaron en México y otros, cuando pudieron, regresaron a Chile. Es una situación latinoamericana, por eso también este espacio nos ha dado la posibilidad de conectarnos con otra gente y no también solo mirarnos el ombligo, ¿no? Que suele suceder en estas situaciones. Sí. Entonces, por eso queríamos conversar contigo. Yo les cuento a todos
que Julio es coordinador del Memorial para la Concordia en Guatemala, es historiador, productor artístico y promotor de los derechos humanos, hijo de la poeta y feminista Alaíde Fopa, y hermano de Mario y Juan Pablo Solórzano Fopa. Todos fueron víctimas de la represión en Guatemala. Desde el año 2000 conduce una investigación internacional para encontrar y castigar a los secuestradores y asesinos de su familia. Julio, eres ahí, te estamos viendo una foto de tu madre. Ella es la escritora y periodista guatemalteca. Ella se llama Alaíde Fopa, quien fue desaparecida en 1980. Tu historia está atravesada por momentos bastante duros, ¿no? Fatales también. Y también de otros con mucha resiliencia. ¿Nos cuentas un poco cómo ha sido esta vida atravesada por estos momentos de violencia política en Guatemala? Mira, lo que sucedió en general en Guatemala fue una guerra a donde las principales víctimas, como en muchos otros países de América Latina, lo que tú señalabas, fueron la población civil. Y en Guatemala en particular la población indígena. De los 200,000 muertos, que es la cifra con la que todos trabajamos, de los más que muertos, 200,000 víctimas, hay 45,000 desaparecidos. De todos esos, el 80% fueron indígenas. La represión se centró en quitarle la base social al movimiento guerrillero en Guatemala, al movimiento revolucionario, que estaba fundamentalmente en las áreas rurales a donde vivían los indígenas. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz, hace 24 años, y a partir de entonces había una serie de gobiernos que no necesariamente han sido cumplidores de lo que se acordó, y en la situación actual, el actual gobierno del doctor Yamatei apenas entró este año, en enero, y lo primero que hizo fue cerrar todas las instituciones creadas por los acuerdos de paz. Entonces, si la situación ya era muy compleja en la actualidad, se ha vuelto más compleja con la pandemia y el cierre de todas estas instituciones. El actual gobierno del doctor Yamatei apenas entró este año, en enero, y lo primero que hizo fue cerrar todas las instituciones creadas por los acuerdos de paz. Entonces, la situación ya era muy compleja en la actualidad. ¿Ahí estás, Julio? ¿Julio? Sí, yo estoy aquí, pero ya no Había soy un eco. Sí. Había un eco, pero no te preocupes, estabas contando entonces tu historia. Mira, y entonces yo soy nacido en México, hijo de guatemaltecos, y hace 10 años me vine para acá. Yo en México hice toda una vida como productor artístico de discos, de conciertos, trabajé mucho, por cierto, con artistas chilenos, y productor de cine. Y hace 10 años me vine a Guatemala para trabajar específicamente en el tema de la memoria y de los derechos humanos, y también para seguir investigando por el paradero de mi madre y mis hermanos. Perfecto. Tú diriges un espacio que se llama, de memoria, que se llama Memoria para la Concordia. Yo les quería contar ahí que se llama, para los que quieren entrar, www.memorialparalaconcordia.org. ¿Qué es lo que precisamente hacen ahí? ¿Qué trabajan? ¿Qué es lo que está resguardado como memoria? Nosotros iniciamos con un proyecto arquitectónico para levantar un museo de la memoria y los derechos humanos en Guatemala. Eso no ha sido posible, entonces hemos construido una organización a donde la columna vertebral es una plataforma virtual que se llama Memoria Virtual Guatemala, a donde hay dos aspectos. Uno es el trabajo con 45 organizaciones de víctimas en todo Guatemala, y otro es un mapeo de la memoria, un mapa interactivo a donde están localizados todos los monumentos a las víctimas
de la guerra en Guatemala. De tal manera que nosotros tenemos una comunicación con gran parte de las organizaciones de víctimas y derechos humanos, y nosotros facilitamos dar a conocer su documentación, su trabajo político, su trabajo por los derechos humanos, etcétera. Entonces nosotros abrimos el acceso a millones de documentos, fotografías, películas, etcétera, a través nuestro, y a través nuestro se pueden conectar con las distintas organizaciones, desde el Archivo Histórico de la Policía Nacional hasta organizaciones más pequeñas en comunidades rurales y en pequeños pueblos. Dijiste que no se podía construir el futuro sobre la base del olvido. ¿A qué te refieres un poco con eso y en qué situación están estos sitios de memoria o estos espacios como puntos para poder trabajar este no olvido en el fondo? Mira, ha habido en Guatemala y ha sido muy similar en otros países de América Latina hasta donde sabemos, una deliberada omisión del relato de la guerra y de sus consecuencias. En toda la educación, durante estos 24 años, no existe la mención de lo que sucedió, más que alguna frase general: hubo un conflicto y se resolvió con los acuerdos de paz. De tal manera que gran parte de la población no tiene conocimiento de lo que sucedió. No ayuda que las iglesias, tanto las católicas como las protestantes, no promueven una reflexión sobre lo sucedido, y los políticos menos. Todos los gobiernos después de los acuerdos de paz han sido gobiernos para una definición ideológica, en el mejor de los casos de centro derecha, pero de derecha. Entonces no tienen ninguna intención ni ningún interés en promover el conocimiento y mucho menos asumir las consecuencias de la guerra y los mandatos de los acuerdos de paz. Entonces el trabajo por la memoria es un trabajo fundamental, a donde nos llama mucho la atención, incluso trabajando con estudiantes universitarios, lo poco o lo mucho que ignoran, lo poco que saben de lo que sucedió en Guatemala. Gente que uno supondría que está más informada, pero esa es la realidad. Entonces el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que trabajan por la defensa de los defensores de derechos humanos y por la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el presente, tienen todo el tiempo que estar diciendo de dónde viene esta situación y qué es lo que sucedió en Guatemala hace 24 años y antes. Fueron 36 años de lo que en Guatemala se llamó el conflicto armado interno, 1960 a 1996. Hubo grandes masacres también, que fueron, a pesar de que la gente dice que no se recuerda, la fotografía, tuvimos en el Museo de la Memoria también una gran exposición sobre la masacre y cómo sacaban ahora, habían encontrado ciertos cuerpos, y ahí es impresionante lo que cuentas de que la gente no se acuerde o que no tenga formación en derechos humanos. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí en Chile lo que va sucediendo es que se dice que nosotros estamos siempre mirando al pasado, estamos pegados, como que estamos tratando de siempre remover una herida, ¿no? De que por qué, cuándo la vamos a cerrar para poder dar un paso adelante, dice. Entonces, ¿cómo se trabaja esto de que tú ves esas imágenes de la masacre en Guatemala, pero que no las incorporas en tu vida? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Mira, cuando entré en contacto, cuando ustedes entraron en contacto con nosotros y empezamos a tener comunicación, me llamó mucho la atención el concepto del olvido. El olvido implica un conocimiento que se quiere negar. Pero aquí ese punto de partida en muchos casos no existe. No hay olvido porque no hubo conocimiento, porque se ha enterrado todo lo que sucedió. Entonces muchas veces es generar un nuevo conocimiento de lo que sucedió. Nuestro lema en el trabajo que hacemos, también nosotros coordinamos una red de memoria con 40 organizaciones de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Nuestro lema es memoria para el futuro. Es precisamente para atender directamente ese argumento que tú me señalas y que es un argumento igual en todos los países de América Latina, y que es
No hay que mirar al pasado, hay que mirar al presente. Eso es ser progresista, eso es ser moderno. El pasado no sirve para nada y sobre todo cuando es doloroso, ¿para qué mirar para atrás? Nosotros claramente entendemos que si no miramos al pasado, primero no vamos a entender lo que está sucediendo hoy y luego corremos el riesgo de que lo mismo que sucedió vuelva a repetirse. Las condiciones de pobreza, de explotación, de desnutrición, de racismo, de discriminación en Guatemala siguen siendo básicamente las mismas que generaron el conflicto armado interno hace 50 años. Entonces, y no hay mejores gobiernos que entren a tocar los problemas fundamentales del país. Y hay una gran desesperanza, y Guatemala padece de otros males. No hay partidos políticos con fuerza suficiente para conducir una discusión ideológica y con alguna esperanza de en algún momento llegar a tomar el poder por la vía electoral. Hay una gran división entre los pequeños grupos de izquierda que han subsistido. Incluso se ha generado una división entre los grupos indígenas, de tal manera que hay actos de violencia espontánea en todo el país todo el tiempo, abusos de las compañías mineras, de las hidroeléctricas, de grandes extensiones de cultivos de palma africana, se les quitan las tierras a la gente, etcétera. Hay una serie de problemas permanentes que generan violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la población, pero no hay quien lidere ni en el terreno político ni en otros terrenos, más que localmente. Hay por supuesto gente muy valiente y organizaciones que resisten y hacen lo que pueden por defender sus derechos, pero y en ese terreno las organizaciones de derechos humanos y de memoria venimos a llenar un vacío en términos de promover el conocimiento sobre lo que sucedió y una discusión abierta. Nosotros nos llamamos Memorial para la Concordia, es decir, lo ponemos directamente, buscamos la concordia, buscamos resolver nuestros problemas no es memorial para la venganza, es memorial para la concordia. Aprendamos a vivir como gente que tiene pensamientos distintos, como gente que tiene, en el caso de Guatemala, de manera muy notable, estructuras étnicas y culturales distintas. La mitad de la población es indígena, pero aprendamos a buscar el progreso y la solución de los problemas sin violencia. Claro, sin embargo, también tienen que ser firmes porque había estado investigando que el Estado guatemalteco afirma no haber asumido su responsabilidad de buscar a los desaparecidos, pese a la responsabilidad que estamos hablando. Y ustedes, en nombre de las organizaciones de derechos humanos, han tratado de hace varios años, le piden al Congreso aprobar una ley para buscar a los miles de desaparecidos. Esto es inconcebible, o sea, todavía no ha habido progreso en eso. ¿Cómo ha sido esta fuerza? Porque hay ahí también algo de negacionismo en los estados, ¿no? Mira, hay absolutamente un negacionismo, pero el Congreso de Guatemala no ha cambiado mucho en los últimos 20 años y la verdad es que es una serie de políticos más interesados en los negocios particulares y en temas de corrupción, que aquí en Guatemala son crónicos y muy visibles, y no ha habido la posibilidad de empujar más adelante esta iniciativa que tiene más de 10 años. Ahora, todas las organizaciones en Guatemala que trabajamos la memoria, trabajamos también porque se apruebe la ley, pero también en muchos casos apoyando, por ejemplo, la Fundación de Antropología Forense y otras organizaciones que han ya exhumado más de 6,000 osamentas de víctimas del conflicto armado interno y se hacen campañas de ADN con los sobrevivientes y familiares de las víctimas y se ha logrado identificar una tercera parte de esas osamentas de tal manera que se le entregan a los deudos, a los parientes, los cuerpos para que puedan tener un entierro según cada quien lo quiere hacer. Entonces, la lucha por la aparición de los desaparecidos
sigue, y también la lucha por saber, por información. Queremos conocer la verdad y queremos que en caso de que se pueda identificar a los responsables, que haya justicia. En ese ámbito, ¿qué ha pasado actualmente? Ustedes están en una pelea contra la Policía Nacional, ¿no? Del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y se han enojado un poco ahí algunos militares. O sea, están, para un poco ubicar a la gente en Chile, ustedes están recién en las exhumaciones, recién peleando en poder colocar el tema de los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, esta noticia también era bien importante, lo del Archivo Histórico, ¿no? En el año 2005 se encontró de casualidad la existencia de un archivo de la Policía Nacional que venía desde 1880 hasta la fecha, y que tenía una enorme cantidad, que tiene una enorme cantidad de documentación correspondiente al conflicto armado interno. La comunidad internacional protegió y financió las actividades de ese archivo de tal manera que de los 80 millones de documentos del archivo se pudieron digitalizar 23 millones correspondientes a los años más represivos durante el conflicto armado interno. Y gracias a esa documentación digitalizada y preservada digitalmente, se pudo condenar, se pudo llevar a juicio, condenar a algunos militares con pruebas que venían del archivo. Ahora, desde el 2018 para acá, se cerró el archivo por una serie de conflictos con la institución. Era el PNUD de Naciones Unidas que la tenía, se la pasó al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura decidió no renovar los contratos de la gente, y hemos venido peleando por la reapertura y porque vuelva a funcionar el acceso al público y el acceso a la Procuraduría de Derechos Humanos para seguir investigando. Actualmente se ha logrado la recontratación de una parte de los trabajadores anteriores y la contratación de algunos nuevos, pero el archivo todavía está muy lejos de funcionar de la manera como funcionaba, y todas las tareas de investigación que se hacían en el archivo están suspendidas por ahora. Eso es una de las grandes importancias en la transparencia, ¿no? De poder tener acceso a todo lo que son la documentación. En el caso de Chile, por ejemplo, los militares, cuando se hizo como la Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue donde se hicieron se recogieron todos los archivos, los militares fueron los únicos que han dado muy poca información. Algunos, por supuesto, hicieron un informe, pero no se ha podido acceder a esos archivos. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con la pandemia? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes como organizaciones sociales de derechos humanos que podría estar pasándonos por alto, ¿no? En estas crisis sanitarias no tenemos a lo mejor el tiempo ni para poder ver lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué ustedes han catastrado, qué han estado viendo como con preocupación? Mira, lo que te decía, que la pandemia llegó coincidiendo con la entrada del nuevo gobierno, que cerró lo que nosotros llamamos la institucionalidad de la paz, las instituciones no solo de referentes al conflicto armado interno, sino referentes a la defensa de los derechos humanos por parte del Estado. Y en eso vino la pandemia, y la pandemia obviamente es la preocupación fundamental de todo el mundo. Pero la pandemia ha significado, en un país con gobiernos corruptos como el de Guatemala, nuevos negocios para los corruptos y una extraordinaria ineficiencia, una incapacidad de poder atender a la gente. Entonces, por una parte, tienes un gobierno inepto, profundamente corrupto, y una enorme parte de la población que no tiene ningún acceso a las cosas de salud, a los tratamientos de salud, y lamentablemente en muchas zonas del país la gente simplemente se está muriendo en sus casas. Las cifras de la pandemia son sumamente parciales. El mismo gobierno no se pone de acuerdo
en qué cifras son las verdaderas o las oficiales según ellos. Y hay una buena parte de víctimas que no están en el registro del gobierno. Y para las organizaciones de derechos humanos, pues simplemente se abre el espectro de que hay mucha más problemática de violación a los derechos humanos de la que había antes de la pandemia, porque la pandemia ha provocado también nuevas situaciones de violación a los derechos humanos, muy difíciles de atender, pero todas las organizaciones que pueden hacer algo por la gente y las comunidades con las que están trabajando lo están haciendo. Y en esta misma pandemia preguntarte un poco cómo se han reinventado ustedes en el Memorial de la Concordia. ¿Qué han tratado de hacer? ¿Cómo poder profundizar en estos temas de derechos humanos y memoria en tiempos tan difíciles de poco contacto físico? Mira, nosotros por casualidad, desde hace ya varios años, tenemos como eje de nuestro trabajo una plataforma virtual muy robusta, con manejo de muchísima información. Nuestros servidores están en la nube y tenemos un trabajo con 45 organizaciones, como mencionaba antes, y este mapa interactivo con todos los monumentos a las víctimas del conflicto armado interno. Así que a nosotros no nos costó mucho adaptarnos a tener que trabajar en la red porque ya estábamos ahí. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente reducir cualquier comunicación personal, presencial, al mínimo. Tenemos una reunión al mes, nada más con la gente que es indispensable que se reúna. Y somos una organización de 10 personas. Entonces, digamos, hacemos mucho trabajo gracias a la parte virtual en la que hemos estado trabajando. Entonces, a nosotros nos ha afectado menos que a muchas otras organizaciones que no tienen, en muchos casos, ni siquiera acceso al Internet y que han tenido que disminuir radicalmente sus actividades. Julio, estamos hablando con Julio en Guatemala. ¿Qué es lo que tienen como proyectos a futuro que nosotros podamos apoyar o como unidad latinoamericana? ¿Cuáles son tus focos estratégicos como para decir por dónde tenemos que ir todos unidos a hacer algo, ¿no? Que es también un aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, que no podemos estar todos separados, sino que tenemos que tener un solo objetivo. ¿Por dónde ves tú esa línea que deberíamos tomar? Mira, nosotros somos miembros desde hace, no sé, 8 o 10 años de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, de RESALAC, de la cual ustedes son parte. Sí. Gracias a eso yo tuve la oportunidad de conocer el Museo de la Memoria en Santiago de Chile y de visitarlo más de una ocasión, y otros museos. Entonces, pues, digamos, en el terreno de museos, y también entrar en contacto con otras organizaciones que trabajan el tema de la memoria. Eso y lo que ya mencionaba de que nosotros estamos coordinando la red centroamericana con 4 países y 40 organizaciones, yo creo que esa comunicación y ese intercambio de experiencias es fundamental. Ciertamente lo ha sido para nosotros. Nosotros hemos aprendido mucho de mucha gente, de ustedes en Chile, en Argentina, en Brasil, Colombia, República Dominicana, en fin, en Perú, que han sido experiencias que nos han servido mucho. Creo que esta comunicación ahora intensificada por las redes con los colegas del mismo tema es fundamental. Otro terreno para nosotros muy importante es el trabajo con elementos de arte y cultura. En todos nuestros países hay una tarea emocional que funciona mejor trabajarla con arte y cultura que nada más con documentos o con trabajo político y argumentación ideológica o de memoria en términos de información. El arte y la cultura a nosotros nos han funcionado muy bien. Nosotros hemos establecido desde hace 5 años la única orquesta sinfónica de mujeres en América Latina, orquesta sinfónica y coro que lleva el nombre de mi madre, y que nos sirve a nosotros para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en Guatemala hoy, pero también sobre las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado interno. Sin la orquesta, el trabajo que hacemos ahí hubiera sido muy complicado.
hubiera sido más complicado. Y hay mucho, en todos los países hemos encontrado el trabajo utilizando vehículos de arte y cultura ha funcionado mucho. Y luego, por último, nosotros tenemos la aspiración de, como dije al principio, nacimos con un proyecto arquitectónico. Tenemos un proyecto de dos jóvenes arquitectas guatemaltecas que ganaron un premio en la Bienal de Arquitectura de Venecia con este proyecto hace ya mucho tiempo, en el 2012, y que nosotros aspiramos a construir precisamente en los espacios aledaños al Archivo Histórico de la Policía Nacional y hacerlo parte de todo un espacio de derechos humanos y de memoria. Muy importante lo que dice, sobre todo lo de la cultura, ¿no? Porque efectivamente es por ahí, por ejemplo, en el confinamiento fueron súper importantes los artistas, todos los espacios, y ahora que hay momentos de desconfinamiento se tiende como a olvidar eso, empieza como el consumo, la gente trata de ir a trabajar. Nosotros también estamos en ese desafío, ¿no? De cómo poder vincular memoria, derechos humanos con la cultura. Por lo tanto, también tomo eso de estar más juntos en esta red, la red Slack, que también efectivamente estamos conversando mucho de cómo poder enfrentar este tipo de situaciones y poder profundizar. Y también mucha suerte con ese proyecto que están tratando de hacer arquitectónico, que va a servir porque el espacio físico siempre es importante para poder reflexionar, poder estar juntos, poder mirarse, poder tocarse. Bueno, yo te quería agradecer, Julio, no sé si quieres contarnos algo más, porque ha sido muy interesante conocer este aspecto de Guatemala, que todavía faltan muchas cosas por poner en la mesa de los medios de comunicación, por hacer, posicionar este tema que dices que no está en los colegios. Nosotros también pasamos por un periodo así en Chile y creemos que todavía falta mucho por hacer. Estamos a lo mejor en una segunda etapa por el conflicto que ha sucedido, lo que sucedió el 18 de octubre, no sé si supiste que tuvimos le han llamado explosión social, pero que quedó en ese terreno un poco oculto porque llegamos a una pandemia. Entonces, hemos podido posicionar estos temas de derechos humanos. Ha sido importante para nosotros cómo poder vincular que es importante el pasado. Y ustedes, bueno, es algo que también vamos aprendiendo de ustedes, como también la sociedad civil, las organizaciones sociales también son muy importantes, hacen un trabajo muy importante. No sé si por lo que te preguntaba, si querías agregar algo. Mira, simplemente dos cosas. Una respecto de Guatemala. Para mejor entender la situación de Guatemala, quiero señalar algo que creo que es el único país en toda América Latina que ninguna organización de derechos humanos ni de memoria recibe ni un solo centavo del Estado. El Estado. Nunca. Desde la firma de la paz, ninguna organización recibe ningún apoyo del Estado. Todos buscamos apoyos en la comunidad internacional y es básicamente como logramos hacer nuestro trabajo. Y bueno, por otra parte, me parece muy importante para nosotros seguir aprendiendo de las experiencias de los otros países y los espacios como Resalac y la red centroamericana son fundamentales. Agradezco mucho la invitación y el honor de haber sido designado o invitado a ser corresponsal del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, que ese museo y ese país me son muy cercanos en el corazón. Perfecto, Julio. Vamos a seguir viendo y la idea es que esto de los corresponsales de derechos humanos también es un impulso para estar más conectados, ¿no? Así que muchas gracias. Creo que tienes un gran tesoro adentro, tú como víctima también y también como defensor de los derechos humanos, tu resiliencia, tu forma de ver la vida. Estuve leyendo bastantes cosas y invito a la gente también a conocer esta familia tan importante que ha jugado un rol, como tú dices, que no han recibido ningún apoyo del Estado y ahí han estado, ¿no? Eso es muy importante para todos. Así que, bueno, muchas gracias, Julio, y a todos ustedes los invitamos a seguir conectados con la memoria. Les recuerdo que pueden escribirnos a comunicaciones
@museodelamemoria.cl para contarnos quién podría ser el corresponsal de los derechos humanos y así ir formando esta red a través de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos y a todas, y Julio, nos vemos en una próxima. Chao. Hasta luego, Paula. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti.